Antibiosis. Existen diferentes técnicas para estudiar la actividad de los antibióticos frente a distintos microorganismos, utilizándose en clínica pruebas esencialmente cualitativas, aunque en muchos casos se requieren determinaciones cuantitativas. En estas prácticas vamos a efectuar ensayos de ambos tipos. Las pruebas cualitativas o antibiogramas se van a efectuar con la bacteria problema, mientras que las cuantitativas las haremos con una bacteria conocida, E. coli. Cada pareja deberá pues inocular el día anterior al del ensayo su bacteria problema E. coli en sendos tubos de caldo común, procurando evitar contaminaciones. Las pruebas que vamos a realizar se basan en la difusión del antibiótico sobre una placa de medio a partir de un punto central. En este caso, una cantidad concreta del antibiótico se encuentra incluido en un disco de papel que se deposita sobre una placa de agar común, que ha sido previamente inoculada con una fuerte dosis de la bacteria a ensayar. Así, el disco de papel absorbe agua de la placa, se disuelve el antibiótico y se inicia el proceso de difusión de este hacia las zonas que lo rodean, generándose un gradiente de concentración cuyo nivel máximo se encuentra bajo el disco. Las bacterias que se inocularon crecerán durante su incubación allí donde la concentración del antibiótico sea lo suficientemente baja como para no impedírselo, normalmente alejado del disco, mientras que no podrán hacerlo en las proximidades del disco donde las concentraciones del antibiótico son elevadas, puesto que los límites de concentración de antibiótico que afectan al cultivo son por regla general muy estrechos. Se suelen formar halos de inhibición, esto es, zonas sin bacterias alrededor de los discos, de bordes bastante definidos y cuyo diámetro tiene que ver con la concentración de antibiótico que había en él. Disco y con la sensibilidad a este de las bacterias ensayadas. Procedimiento. Antibiograma. El objetivo es determinar a qué antibióticos es sensible la bacteria problema. Se utilizarán discos comerciales con los antibióticos y dosis que se especifican en la tabla. Inicialmente se extiende con las bolitas de vidrio un inóculo de 0,2 ml de la bacteria problema a partir de un cultivo denso en medio líquido, utilizando las pipetas automáticas como potainóculos. No se os ocurra flamearlas, que son de plástico. Después se van disponiendo los discos de cada antibiótico sobre la placa. Hay que presionar ligeramente, y a distancias equivalentes, empleando unas pinzas esterilizadas por calentamiento y enfriadas al aire. Para extraer los discos de sus contenedores hay que seguir las instrucciones de los monitores. Prueba cuantitativa. Se trata de determinar el grado de sensibilidad o concentración mínima inhibitoria, CMI, de un antibiótico frente a la bacteria ensayada. Cada pareja sembrará de la forma descrita un césped de E. coli y colocará 5 discos con cantidades crecientes de streptomicina. Para preparar los discos, cada pareja preparará 5 diluciones seriadas, una 4 en agua estéril, a partir de una disolución valorada que le darán los monitores, y añadirán 10 L de cada una de estas diluciones a sendos discos de papel estériles. Puesto que los discos no están marcados, es imprescindible indicar su concentración debajo de la placa. Siempre resulta conveniente mantener un orden creciente en la disposición de los discos. Una vez colocados los discos de ambos experimentos, las placas se incuban en posición invertida durante toda la noche a la temperatura óptima de crecimiento de la bacteria que se esté utilizando. A la mañana siguiente hay que medir el diámetro de los halos de inhibición y anotarlos en el cuaderno. Resultados. En el caso del antibiograma, se hará un cuadro de sensibilidad, S, o resistencia, R, para cada uno de los antibióticos frente a esta estirpe, y posteriormente serán utilizados como criterio para la determinación de la bacteria problema. El criterio a seguir, internacionalmente reconocido, será sensible, S, si el diámetro del halo es mayor de 15 milímetros. Resistente, R, si el diámetro del halo es menor de 13 milímetros. Intermedio, R/S, si el diámetro del halo está comprendido entre 13 y 15 milímetros. En el caso del ensayo cuantitativo se representará el diámetro del halo frente al logaritmo de la concentración correspondiente. Los puntos obtenidos entonces se ajustarán a una recta, de la que se extrapolará la concentración necesaria para generar un halo de 15 milímetros, que será considerada como la concentración mínima inhibitoria, CMI, de este antibiótico frente a la bacteria ensayada. Actividad catalasa.
Se trata de un ensayo muy simple que intenta determinar si la bacteria problema tiene capacidad para degradar el peróxido de hidrógeno, uno de los agentes oxidantes producidos como consecuencia de determinadas reacciones metabólicas oxidativas, propias del metabolismo aerobio. La enzima encargada de degradar este producto es denominada catalasa y aparece en casi todos los microorganismos aerobios obligados o facultativos. Existen sin embargo organismos anaerobios o microaerófilos que carecen de dicha actividad, constituyendo esta prueba un importante elemento taxonómico. El ensayo es muy sencillo, pues basta con añadir una gota de agua oxigenada sobre una colonia del cultivo y observar si de ésta se empiezan a desprender burbujas de oxígeno como consecuencia de la actividad enzimática de la catalasa. Análisis microbiológico de aguas contaminadas. La detección de microorganismos contaminantes en alimentos y bebidas constituye una práctica habitual en cualquier laboratorio de bromatología. Para ello se utilizan medios selectivos, indicadores y generales que nos permiten identificar desde el total de bacterias contaminantes. Realmente solo se detecta una cierta parte de la población total, hasta grupos de bacterias concretas, de especial interés como agentes contaminantes por su posible peligrosidad o por tratarse de indicadores de procesos sufridos por el producto durante su manufacturado o almacenamiento. Por razones prácticas, en este experimento solo vamos a tratar de distinguir la presencia y cantidad de 4 posibles tipos de bacterias contaminantes. Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Morchinella morganii, Enterobacter aerogenes. El método a seguir consistirá en efectuar una serie de diluciones decimales del agua contaminada en solución fisiológica, siguiendo el esquema que se representa a continuación. A partir de estas diluciones hay que inocular los siguientes medios. Para recuento de bacterias totales por ml, hay que extender 0.1 ml de las diluciones 10-5, 10-4 y 10-3 sobre 3 placas de agar común, e incubarlas a 37° durante la noche en posición invertida. Tras incubar 24 horas se cuenta el número de colonias y se multiplica por los factores de dilución correspondientes. Determinación de bacterias fermentadoras de lactosa. Se extiende 0.1 ml de las diluciones 10-4 y 10-3 sobre 2 placas de agar McConkey, incubándolas de la forma descrita. Una vez crecidas, se cuentan las colonias rojas y las rosáceas y se multiplican ambos números por los factores de dilución. Una vez efectuado el recuento, se toman varias colonias rojas y barra diagonal o rosas al azar y se extiende un inóculo denso sobre la superficie de una placa de agar IMB, incubando a continuación a 37° durante toda la noche. En este medio, confirmativo para E. coli, esta especie debe dar lugar a colonias negras con reflejos verdes metalizados, mientras que Enterobacter da colonias más rosáceas y nunca reflejos. Utilizando este criterio, determinar el porcentaje de E. coli sobre el total de coliformes. Determinación de Salmonella y Morgellons. Se extienden 0.1 ml de las diluciones 10-5 y 10-4 en placas de agar al verde brillante, y se incuban a 37° durante 24 a 48 horas. Sobre este medio Salmonella y Morgellons generan metabolitos alcalinos que hacen que los alrededores de las colonias se vuelvan rosa, mientras que los eminentemente fermentadores no crecen o viran hacia el amarillo, una buena forma de detectar coliformes.